Piden investigar a Gustavo Petro por homicidio culposo, así como lo escuchan en el caso del niño Kevin Acosta, mientras el Consejo de Estado admite demanda contra la curul de Carolina Corcho, culpable por la crisis de salud que hay en nuestro país. Mientras tanto, la justicia ordena capturar al exministro Luis Fernando Velasco por el caso de la UNGRD y el presidente Abelardo de la Espriella lanza su primer Consejo de Ministros bajo el lema menos escritorio y más territorio. ¿Llegará la justicia hasta el expresidente Petro por la muerte de Kevin o el caso quedará en otro proceso sin responsables? ¿Qué piensan ustedes? Buenos días, familia Gamboa. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia, quienes me ven en vivo a través de TikTok y por supuesto a través de YouTube. Bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto saludarlos. Muy feliz tomando café colombiano. Cuéntenme ustedes desde dónde se están conectando, qué café están tomando, qué están desayunando. Quiero leerlos desde ya. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha sucedido en las últimas horas con el presidente Abelardo de la Espriella, pero no podemos dejar de hablar del expresidente Gustavo Petro porque sigue siendo noticia. Yo sé que a muchas de las personas en YouTube no les gusta, pero hay que hacerlo y lo vamos a hacer como es. Yasmín, buenos días. María, Rubén, un abrazo muy grande. Heyel, muchas gracias por estar conmigo. No me has contactado por el correo electrónico. Te invito a hacerlo, por favor. A todas las personas que quieren apoyar esta labor periodística, bienvenido todo lo que Dios nos mande a través de ustedes. Ahí está la llave y, por supuesto, a nivel internacional por PayPal. Muchas gracias siempre por su generosidad. Gracias por su apoyo y también muchas gracias por los superchats que constantemente nos están enviando. Voy a iniciar con este editorial. Es un editorial muy regional. Espero que me entiendan. Francisco, ¿cómo estás? Porque pues está enmarcada en mi región, en mi territorio. Edwin, un Armando, Melquisedec, muy buenos días. Edwin, buenos días. Es que no sé qué te dije. Marta, buenos días. Miren, un sondeo de la firma Analizar y Lombana, muy respetada la firma aquí en el Valle del Cauca, realizado entre el 14 y el 18 de agosto, ha dejado un dato que vale la pena destacar. La ciudadanía de Cali respalda masivamente la gestión de sus autoridades tras el terremoto. El alcalde Alejandro Eder obtuvo un 86% de aprobación, el presidente Abelardo de la Espriella un 85% y la gobernadora Ilia Francisca Toro un 74%. No podemos negar que el alcalde Eder ha respondido como tiene que ser por Cali. El presidente lo está haciendo por toda este suroccidente como presidente en la coordinación nacional. Pero la gobernadora Ilia Francisca Toro ha tenido que responder por el departamento del Valle del Cauca, por decenas de municipios afectados simultáneamente, muchos de ellos rurales, de difícil acceso, sin la infraestructura ni los recursos técnicos que tiene la capital y por el olvido, ya sabemos, del gobierno nacional en los últimos 4 años. Ella ha tenido que coordinar ayuda logística y seguridad para toda una región en medio del caos, que es una responsabilidad muy grande en una magnitud distinta a la de atender una sola ciudad, por grande que sea, y por supuesto no lo estoy desmeritando porque ustedes saben cuál es mi posición. Por eso ese 74% de respaldo tiene un mérito particular. Es el reflejo de una gestión que tuvo que multiplicarse en decenas de frentes a la vez, mientras la capital del Valle concentraba la atención mediática y los recursos más visibles. La gobernadora tuvo que ser al mismo tiempo articuladora con el gobierno nacional, respaldando a los alcaldes municipales que no tenían capacidad propia de respuesta y además garante de que la ayuda llegue más allá del perímetro urbano de la capital del Valle del Cauca. Y hay algo más que rescatar del propio sondeo. La gente pidió con toda razón que no se politice la tragedia, que las ayudas lleguen a quienes las necesitan y que haya una unidad institucional sin banderas partidistas. Ese mensaje es exactamente el que ha sostenido la gobernación durante esta emergencia. Un trabajo coordinado, sin protagonismos, enfocado en la gente y en cada rincón del Valle del Cauca. Muy bien por los mandatarios y por la gobernadora Ilia Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca, y además muy bien por su equipo, que no han parado en estos momentos donde lo difícil apenas está comenzando para muchas familias y en donde el Valle del Cauca se va a levantar con liderazgo regional, estatal, la empresa privada y la ayuda de todos
como ciudadanos. Quería empezar con ese mensaje. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Ya mismo les activo el chat porque ustedes saben que son los protagonistas, ustedes son los que mandan y me interesa conocer la opinión de cada uno de ustedes. Luis Felipe, buenos días. Un abrazo muy grande desde mi tierra. Mayapsi, muy bien, bienvenida, bonito jueves. Edgar, buenos días, ¿cómo está? Sonia, buenos días. Elizabeth, Carlos, Ferney, un abrazo muy grande. Emilia, gracias por conectarte. Ferney, gracias. Dios los bendiga y los guarde siempre. Espero que hoy tengan un día maravilloso, cargado de muchas cosas positivas para su familia y, por supuesto, para todo nuestro país que tanto nos necesita unidos. Dice Geyel, aplauso para el alcalde de Cali. Por supuesto que sí. Los invito ya mismo a opinar, a dejar su like, por supuesto, y a comentar cada una de las noticias que tengo hoy para ustedes. Como les dije, tenemos que hablar del presidente Gustavo Petro y tenemos que hablar de todas las noticias con las que amanecemos hoy, por supuesto, en temas políticos, que es lo principal que nosotros hacemos aquí. Gracias por conectarse conmigo a esta hora, cuando en Colombia son las 5 de la mañana, 9 minutos. Escuchen bien, porque está pasando. Piden investigar a Gustavo Petro por el caso de Kevin Acosta. La justicia está llegando, o más bien se está descongelando, porque la muerte del niño Kevin Acosta de 7 años ahora llega hasta el expresidente Gustavo Petro, al que solamente le interesa ahora salir en televisión nuevamente porque ya perdió el poder. La Fiscalía programó para el 24 de agosto la audiencia de imputación contra 4 personas vinculadas a la nueva EPS, entre ellas su entonces interventor Luis Óscar Gálvez Mateus, por el presunto delito de homicidio culposo. No podemos olvidar, por favor, que Kevin, el niño, padecía hemofilia y murió en febrero de 2026 después de semanas sin recibir el tratamiento que necesitaba. La Procuraduría ya había concluido que la falta oportuna del medicamento incidió en el deterioro de la salud. Y esto dice el informe de la Procuraduría. Una investigación de la Procuraduría General de la Nación estableció que la falta del suministro oportuno de un medicamento para la hemofilia, indispensable para la supervivencia del menor Kevin Acosta, incidió en el deterioro de su estado de salud y posterior fallecimiento el pasado 13 de febrero. El informe revelado por la Procuraduría sobre las circunstancias del fallecimiento del menor determinó que la falta del suministro del medicamento conocido como Emicizumab habría puesto al niño en una situación clínica crítica. Kevin Arley estuvo prácticamente 2 meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta del pago de la nueva EPS. La IPS integral que debía recibir a los pacientes de Medicarte no pudo asumir ese compromiso porque la nueva EPS, adivinen, tampoco le estaba dando los recursos. Cuando Kevin falleció, no estaba asignado a una IPS. La Procuraduría también conoció que otros 2,000 pacientes adscritos primero a Medicarte y después a Integral podrían estar en alto riesgo, pues no tenían atención médica asegurada. Ahí está, blanco es y gallina lo pone. Pero ahora la investigación da un giro mayor. ¿Saben por qué? Porque la defensa del menor, de la familia, pues, pidió investigar al propio expresidente Gustavo Petro por presunto homicidio culposo en calidad de garante, además de una presunta violación de datos personales por la divulgación de información de la historia clínica del menor. Y hay otro dato grave. Los investigadores también indagan una posible alteración de la historia clínica del niño. Imagínense eso ustedes. El presidente del Senado, Honorio Enríquez, aseguró que la solicitud presentada por Judy Pico Naranjo, madre de Kevin Arley Acosta, para impedir la salida del país de Gustavo Petro fue radicada de manera extemporánea, lastimosamente, porque recordarán que ya ha hecho esa solicitud, que no huya, que no se vaya, que responda a Gustavo Petro. Enríquez precisó que la decisión final sobre este tipo de solicitudes corresponde a las autoridades competentes. Escuchemos qué dijo exactamente el presidente del Senado. Son extemporáneas y yo insisto que lamento en el caso del niño Kevin los hechos que derivaron o que llevaron a la conclusión de su fallecimiento, que en su momento lo dije, era por falta de la atención oportuna cuando no se le brindaron los medicamentos que requería. Bueno, miren, ¿eso qué significa entonces?
que la Fiscalía deberá estudiar si la posición que ocupa Gustavo Petro como expresidente y las decisiones tomadas sobre la intervención de la nueva EPS tienen alguna relación con las omisiones que han rodeado este caso. El caso de Kevin Acosta, que ya había generado una tormenta política durante el gobierno de Petro, ahora entra en el terreno penal y de corazón. Espero que toda la justicia llegue para este caso y que paguen quienes tienen que pagar. Lo hemos dicho mucho en este canal. El genocidio de la salud que ha ocurrido en Colombia tiene muchos responsables y deben pagar por la muerte de cada uno de esos miles de responsables. A quienes me están viendo, que comparten mi opinión, y a quienes no, no se les olvide que todos hemos tenido familia, todos hemos tenido familias vinculadas a la CPS sin recibir la ayuda oportuna, y todos conocemos casos de la difícil situación que familias han tenido que vivir en los últimos años. ¿Debe la justicia investigar hasta el último responsable por la muerte de Kevin Acosta sin importar su cargo? Pero además, ¿quién creen además que debe pagar por la muerte de cada una de estas personas? Quiero leerlos, por favor. Gracias por sus opiniones. Gracias, Leonardo, Delia, un abrazo muy grande. María, gracias. Francisco, Beatriz, gracias por todas sus conexiones. Luis Felipe, un abrazo muy grande para ti, que yo sé que estás en mi región. Y que se descongele todo lo que se tenga que descongelar. Recuerden dar like, comentar y suscribirse a este canal. Gracias por elegir la información a las 5 de la mañana. Mire lo que dice María. Petro nos hizo la eutanasia pasiva. ¿Qué opinan ustedes? Miren, y el caso de Kevin Acosta no sería el único frente judicial que deberá enfrentar Gustavo Petro. Y es que aparece una nueva solicitud, la de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE. ¿Se acuerdan de ese acoso tan duro que tuvo que sufrir la señora? La exdirectora del DAPRE y del Fondo de Adaptación. También está pidiendo que Gustavo Petro no se vaya del país. Radicó su abogado, Wilson Ruiz, radicó la petición ante el presidente del Senado, Honorio Enríquez, argumentando que existe una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Aquí está el documento. Esa denuncia incluye señalamientos por presuntas conductas como peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. Además, la defensa de Rodríguez habla de presuntas presiones para trasladar cerca de $1 billón del Fondo de Adaptación y de presiones relacionadas con el nombramiento de, adivinen quién, Juliana Guerrero. Y aquí se suma otro dato que ayer se los contábamos precisamente. La justicia también ordenó la captura del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el caso de la UNGRD. La orden está relacionada con presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Escuchemos cómo estuvo esa audiencia y qué se dijo en ella. Sea mi presentación voluntaria, he querido darle la cara a la justicia, enfrentar en los espacios que debo enfrentar este tipo de